Hola, buenas tardes con todos. Después de superar algunos problemas logísticos, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Soy el doctor Moreno, del Hospital Neoplásicas. El tema que se me ha encargado dictarles es acerca de la evaluación de la radiológica de la columna vertebral, cráneo y macizo facial. En primer lugar, vamos a comenzar con la evaluación de la columna vertebral. Recuerden que, así como los demás sistemas que ya han tratado en las clases anteriores, radiología juega un rol muy importante en la evaluación de los diferentes órganos, ¿no? En este caso, tenemos diferentes métodos radiológicos con los cuales podemos evaluar la columna vertebral, como de lo más simple que vendría a ser la radiografía convencional, tomografía, resonancia magnética, estudios de PET-CT. Bueno, acá están los métodos de estudio, radiografía convencional, que hasta ahora juega un rol muy importante. Como ustedes saben, es un método muy accesible con el cual cuentan los centros de atención primaria y obviamente los centros especializados también todavía. Sabemos que las tecnologías con las cuales contamos actualmente son mejores, pero siempre no está de más tomar una radiografía, sobre todo para descartar patología de tipo traumática, ¿no? Es el primer estudio que se utiliza. Tomografía también, sobre todo para evaluar estructuras óseas. Resonancia magnética en la actualidad es el gold estándar, es el estudio de elección para evaluar la columna vertebral, porque no solamente nos va a dar una apreciación de lo que es las estructuras óseas, sino de las partes blandas, de la médula espinal y de las estructuras nerviosas que salen del mismo, ¿no? Medicina nuclear, como ustedes saben, juega un rol sobre todo en la evaluación de metástasis y de evaluación de neoplasias primarias. La ecografía, su rol en la evaluación de la columna vertebral es muy limitado, sobre todo se utiliza cuando hay compromiso de las partes blandas, ¿no?, que están adyacentes de la columna vertebral. Ese sería su uso más adecuado. Para hacer un pequeño repaso de columna vertebral, básicamente de la estructura ósea, del armazón óseo de la columna vertebral, debemos decir que está localizado en la región medial del esqueleto y en la parte posterior, obviamente. Sabemos que contamos con 33 vértebras, ¿sí? Estas 33 vértebras, bueno, tienen diferentes partes que las veremos más adelante. Acá tenemos un diagrama de un cuerpo vertebral en la cual vamos a encontrar básicamente un pilar anterior del hueso vertebral y un pilar posterior, ¿no? En el pilar anterior básicamente vamos a tener el cuerpo vertebral, ¿sí? El cuerpo vertebral, y entre la columna anterior y la columna posterior vamos a tener lo que es el agujero raquídeo, el agujero medular también, agujero vertebral también algunos le dicen, en el cual el contenido es, como sabemos, la médula espinal, ¿no? Desde la región cervical hasta más o menos el cuerpo vertebral de L1 tocaba a nivel del cono medular, y de ahí se continúa en sentido más posterior con las raíces de la caudequina, ¿no? Eso es muy importante porque muchas veces, a veces hay algún tipo de patología o traumatismo a nivel de L4 o L5, cuidado con decir que hay compromiso de la médula espinal. La médula espinal acaba en el cono medular a nivel de L1. Seguimos viendo las partes. En la parte posterior tenemos esto, lo que se llama la apófisis espinosa. En las regiones laterales, las apófisis transversas. Entre el pilar anterior y el pilar posterior tenemos una zona de hueso que vendría a ser el pedículo, ¿sí? Son dos pedículos a ambos lados. Y en la región posterior, formando la pared posterior del canal raquídeo, tenemos a las láminas, ¿sí? Las láminas. Después tenemos facetas articulares para las costillas, ¿sí? Y más o menos se corresponden, ¿no? Por ejemplo, la séptima costilla se corresponde con el séptimo cuerpo vertebral dorsal, por ejemplo. Eso es una forma de guiarnos anatómicamente, ¿no? Esto es una vista lateral de un cuerpo vertebral. Nuevamente, lo que decíamos, el pilar anterior, columna anterior y una columna posterior, ¿no? La columna anterior básicamente dada por el cuerpo vertebral.
está en sentido más posterior y es lo que uno más o menos se palpa, ¿no? Cuando uno logra palpar la espalda en la región central, vemos algunas prominencias de los cuerpos vertebrales, ¿no? Lo que se palpa es esto, eso está en la zona medial, se llama apófisis espinosa, ¿sí? La apófisis espinosa. Después, en sentido más medial, tenemos las apófisis articulares superiores y apófisis articulares inferiores, ¿sí? Y después, lo que le decía, siempre hay una zona, una faceta articular de la costilla, ¿no? Cuando nosotros evaluamos la columna vertebral con radiografías convencionales, las incidencias que normalmente se solicitan son dos, ¿sí? La incidencia antero-posterior, o decir una incidencia frontal, y una incidencia lateral. Dependiendo de la patología, por ejemplo, en la cual nosotros queremos descartar la posibilidad de compromiso radicular, podemos pedir una incidencia oblicua, ¿no? Una incidencia oblicua en la cual a nosotros nos va a permitir evaluar los agujeros de conjunción, es decir, aquellos agujeros por donde salen las raíces nerviosas, ¿no? Entonces, si está alterado este agujero de conjunción, podríamos sospechar de un compromiso, de una compresión radicular, ¿no? Entonces, estas radiografías que nosotros vamos a evaluar, básicamente lo que tenemos que evaluar es cómo está la línea retrocorporal, porque eso nos va a dar una visión de cómo están alineados los diferentes cuerpos vertebrales en las diferentes zonas, tanto en la zona cervical, dorsal y lumbosacra, ¿no? Vamos a ver cómo está la morfología de los cuerpos vertebrales, son adecuados, de repente ya están colapsados, ¿sí? Nos va a dar esa información la radiografía antero, posterior y lateral. Cómo están los arcos posteriores, ¿no? Es decir, pedículos, los lámines, las apófisis espinosas. Vamos a ver cómo están las articulaciones y una visión no tan precisa, pero algo somera de lo que son las partes blandas paravertebrales, ¿no? Pero básicamente la radiografía convencional nos ayuda a evaluar lo que son estructuras óseas, básicamente. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos, y es lo que viene muy frecuente a la consulta, el dolor lumbar típico, ¿no? Cuando de repente su familia tengo una lumbalgia, una ciatalgia, entonces mucho cuidado. Si el paciente no ha tenido un traumatismo previo, lo más recomendable, como le decía, ya en la actualidad es hacer una resonancia magnética, ¿no? Porque la radiografía convencional está dejándose un poco de lado básicamente para evaluar patología traumática, ¿no? La columna vertebral, como decíamos, tiene una zona cervical en la cual hay 7 vértebras cervicales, una región dorsal donde hay 12 cuerpos vertebrales y se denomina D1 hasta D12, cuerpos vertebrales lumbares son 5, de L1 de 5. También tenemos una columna sacra en la cual también está conformada por 5 vértebras, pero a diferencia de las anteriores, en la cual vamos a ver que existe una articulación intervertebral, en las columnas sacras no hay estas articulaciones, se han fusionado, ¿no? Lo mismo pasa en la columna del coxis, ¿no? En la cual está conformada por 4 vértebras, ¿sí? Como le decía nuevamente, la evaluación puede ser por una incidencia antero-posterior, cual nos ayuda a ver la línea media, ¿sí? Que tiene que estar alineada a los cuerpos vertebrales que nosotros queremos evaluar, ¿sí? Y también podemos hacer una incidencia lateral, ¿no? Para ver cómo está la línea retrocorporal, que la veremos en un momento. Y sobre todo, ¿para qué? Para ver cómo están las líneas fisiológicas, ¿no? Las curvaturas fisiológicas, cómo están las cifosis, ¿sí? Que normalmente está en la localización dorsal y sacra, la lordosis, que normalmente está en la región cervical y lumbar, ¿sí? Todo bien, doctor, estoy dando la clase ahorita, todo bien. Todo bien, doctor, ya estoy dando la clase. Estoy en clase ahorita. Todo bien, doctor. Listo.
Acá tenemos una visión, un gráfico de lo que es la columna vertebral en una forma completa, lo que les mencionaba, la región cervical, la región dorsal, la región lumbar, la región sacra y la región coxígea, ¿no? Desde la región cervical a la región lumbar, como ustedes ven, existen articulaciones intervertebrales, ¿no? Lo que no ocurre en lo que es la columna sacra, en la cual los cuerpos vertebrales se han fusionado completamente. Lo mismo ocurre a nivel de la región coxígea, ¿sí? Entonces, lo que les es una vista lateral de la columna vertebral. Entonces, acá hay una curvatura que está hacia adelante, vendría a ser una lordosis fisiológica cervical. Y esta, cuando la curvatura se va hacia atrás, sería una cifosis dorsal. De ahí nuevamente tenemos una lordosis lumbar y después una cifosis sacra, ¿no? Esas son las curvaturas normales que nosotros encontramos cuando evaluamos una columna vertebral en una incidencia lateral. Son las curvaturas fisiológicas normales que tenemos que buscar. Básicamente, cuando hablamos de columna cervical, las incidencias también pueden ser las mismas. O sea, cuando ustedes piensan que la patología está a nivel cervical, la indicación es radiografía de columna cervical en incidencia frontal, lateral o oblicua, ¿no? U oblicua, de acuerdo a lo que ustedes están pensando. Las oblicuas, sobre todo cuando ustedes piensan en que hay compromiso radicular, probablemente, ¿no? Si quieren una radiografía de la región lumbar, radiografía de columna lumbar en incidencia frontal y lateral. Eso es lo que ustedes deben marcar, lo que deben rellenar cuando soliciten este tipo de estudios, ¿no? Dependiendo de la patología que quieran ustedes evaluar. Entonces, básicamente son tres, las anteroposterolateral y las oblicuas, que de rutina se deben pensar, ¿no? Después hay otras incidencias que se están dejando mucho de lado ya, como la transoral, sobre todo para evaluar cuando sospechamos de una fractura de la apófisis odontoides, del axis, por ejemplo, ¿no? En esos casos se pide la incidencia transoral. Y hay otras incidencias funcionales, sobre todo en los pacientes que tienen de repente algún dolor crónico, para ver, funcionales se refiere porque hay que verla en movimiento, en flexión, en extensión de la columna, para ver cómo están los ligamentos, cómo está funcionando esa articulación entre las vértebras, ¿no? Nos da una apreciación indirecta. Eso es lo que se hacía antiguamente, ¿no? Estas posiciones funcionales. Realmente en la actualidad ya no se utilizan, ¿sí? Como les mencionaba, el método del gold estándar para evaluación en la actualidad es la resonancia magnética. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una vista de una radiografía de la columna cervical en una incidencia frontal. En el centro vemos estas imágenes radiolúcidas y al medio son las apófisis espinosas. Y esta línea media de la columna vertebral tiene que estar así, ¿no? Rectilínea, vertical, ¿no? Porque hay algunas patologías en las cuales esta línea interespinosa puede estar un poco curvada hacia este lado o hacia el otro lado, ¿no? Son cosas que nosotros tenemos que ir evaluando. Tiene que estar completamente recta, ¿sí? Para decir que no hay una patología a nivel de la curvatura. Y lo mismo, ¿no? Entre cada cuerpo vertebral, como ustedes ven acá, tenemos el espacio intervertebral o la articulación intervertebral, ¿no? Sabemos que en esa articulación intervertebral hay un anillo cartilaginoso, ¿sí? Que está formado por un anillo fibroso, por núcleo pulposo, ¿no? Que permite el movimiento que nosotros podemos hacer, ¿no? En el cuello, en la columna dorsal y lumbar, ¿no? Eso son los discos intervertebrales que están entre cada cuerpo vertebral, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que evaluar es cómo están los cuerpos, si hay alguna solución de continuidad de repente, ¿no? Pero básicamente en la columna cervical, la alineación de esta línea interespinosa, acá por ejemplo vemos C2, en el cual vemos acá la apófisis odontoides, que es muy frecuente, ¿no? Por su morfología, y cuando sospechamos en un trauma por hiperextensión o hiperflexión o caídas
sobre los pies, podemos sospechar de repente de una fractura a ese nivel, ¿no? Entonces, mucho ojo, es una apófisis que tenemos que evaluarla cuando nosotros evaluemos una radiografía de columna cervical, ¿no? Esta es una incidencia lateral, ¿no? Y esta, yo le quería decir, esta que vemos acá en rojito es la línea retrocorporal. Y si ustedes se dan cuenta, sigue toda la parte posterior de los cuerpos vertebrales, ¿sí? La parte posterior sigue una línea continua, ¿no? Una línea continua. Mucho ojo cuando esa línea se altere hacia adelante o hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Podemos estar frente a una listesis. Entonces, normalmente debe haber una línea continua. Esta es la línea retrocorporal. Así como vemos la línea interespinosa que tiene que estar continua y central, en la incidencia lateral tenemos que buscar esa línea retrocorporal. Trazamos la línea que va por detrás de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Porque eso nos va a dar signos de una probable listesis que podría tener los pacientes. Acá en la parte más posterior, ¿sí? Y la que decíamos que se puede palpar son las apófisis espinosas. La más prominente y la más grande, si ustedes se pueden palpar en el cuello, es la apófisis espinosa de C2. Igual los espacios intervertebrales, ¿sí? Donde encontramos a los discos intervertebrales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y lo otro, como sabemos, normalmente a nivel cervical existe una discreta curvatura, ¿no? Lo que se denomina una lordosis, ¿no? Una lordosis cervical fisiológica. Si ustedes se dan cuenta, esta línea está un poco recta, ¿no? Debería ser un poco más curva. Entonces, hay una pequeña rectificación de la lordosis cervical fisiológica, ¿no? Eso podría ser causa, por ejemplo, de contractura muscular, causa de una fractura, si ha tenido un traumatismo previo. Entonces, son cosas que tenemos que ir investigando de acuerdo a la patología que sospechemos en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, acá están las apófisis articulares inferiores, apófisis articulares superiores, ¿no? Entre cada cuerpo vertebral, no solamente se articulan por los discos intervertebrales, sino a nivel de la columna media y posterior por las apófisis articulares, ¿no? Entonces, ver también que los cuerpos vertebrales tengan una adecuada altura, ver también que los espacios estén conservados entre cada cuerpo vertebral, porque vamos a ver en los casos de discopatía crónica, ¿sí? Estos espacios pueden estar disminuidos, ¿no? O colapsados, ¿no? Y los cuales llevar a erosión de las superficies articulares, ¿no? Y llevarnos a lo que se denomina las artrosis cervicales, ¿no? Y lo que son causas de dolor, sobre todo en pacientes ya de la tercera edad, ¿no? Miren, lo que les decía, las incidencias anteriores eran frontal, evaluando básicamente la línea interespinosa, en la incidencia lateral, en la línea retrocorporal, y acá lo que podemos ver es una incidencia oblicua. Y en la incidencia lo que les decía, miren, estos son los agujeros de conjunción. Básicamente es para evaluar. Esta es la morfología de los agujeros de conjunción. Y por esos agujeros de conjunción están saliendo las raíces nerviosas respectivas, ¿no? Entonces, si esto es C3, por acá debe estar saliendo la raíz nerviosa de C3. Entonces, si estos agujeros radiolúcidos, ¿sí? Porque son negritos, los vamos a ver un poco colapsados o estenosados, y es un paciente que tiene dolor que se irradia hacia un miembro superior, entonces vamos a sospechar que probablemente haya un cierto compromiso radicular, ¿no? Nos dan signos indirectos, como ustedes pueden ver. Nosotros sospechamos, si está disminuido este diámetro de este agujero, podemos pensar que la raíz nerviosa de ese lado está comprimida, pero puede ser causado por otra cosa. Entonces, nuevamente, el mejor estudio es la resonancia magnética. Entonces, la incidencia oblicua, básicamente para evaluar estos agujeros de conjunción. Agujeros de conjunción. Y si están estenosados o disminuidos en su diámetro, podemos sospechar
de que probablemente hay compresión radicular en un paciente que tenga clínica, obviamente dolor, adormecimiento de un miembro superior, ¿no? ¿Entiende? Acá otra cosa, en esta incidencia también nos permite evaluar los cuerpos vertebrales, los espacios intervertebrales, ¿sí? Las apófisis espinosas, ¿sí? Las articulaciones interapofisiarias, ¿no? Inferior, superior. También nos da una visión de eso, ¿no? Pero la indicación exacta de la oblicua es ver los agujeros de conjunción. Esta es la incidencia transoral que yo les decía, ¿no? El paciente también en una incidencia anteroposterior frontal, se le que abra la boca todo lo que pueda. Y ustedes pueden ver acá cómo es para evaluar básicamente cómo está la apófisis odontoides, ¿no? La apófisis odontoides del axis, ¿no? Acá podemos ver las masas laterales del axis a ambos lados. Si sospecho en una fractura, probablemente a ese nivel, pero básicamente la indicación es evaluar cómo está la apófisis odontoides, ¿sí? Esa es la única utilidad de esta incidencia transoral, que en la actualidad, porque si sospechamos de esa fractura, a veces normalmente el paciente está con mucho dolor, ¿no? Y hacer esa maniobra al paciente le causa mucho trauma, ¿no? Entonces, como ustedes sabrán, simplemente se le puede echar al paciente, le hago unos cortes de resonancia magnética y me va a dar una información mucho más fidedigna de lo que pasa en la apófisis odontoide, ¿no? Estas son incidencias, decirlo, de la historia de la radiología, ¿no? Este estudio es una tomografía, como les decía, la tomografía también me permite evaluar lo que es la columna vertebral. Esta es una incidencia axial de la columna vertebral. Aquí en el centro veo la apófisis odontoides del cuerpo vertebral de C2, es decir, del axis. Y entonces lo que estoy viendo acá es el atlas, ¿no? La primera vértebra cervical, el atlas. Aquí a los costaditos hay unos agujeros, imágenes radiolúcidas por donde va a pasar la arteria vertebral, ¿sí? La arteria vertebral pasa por estos agujeros, se le llaman también vertebrales, ¿no? Estos agujeros vertebrales están desde C1 hasta C6, ¿sí? La apófisis odontoides está fijada al arco anterior del atlas, ¿sí? Al arco anterior del atlas por unos ligamentos, ¿no? Unos ligamentos transversos que rodean y lo mantienen fijos al apófisis odontoides sobre el arco anterior del atlas. Difícil verlos, como les decía, difícil verlos, acá más o menos la flecha trata de señalarlos, pero no nos puede dar información si estos ligamentos sean rotos, si estos ligamentos tienen alguna alteración en sus fibras, ¿sí? Esa información fidedigna nos la va a dar la resonancia magnética. Como ustedes ven acá, lo que sí nos da una gran información la tomografía, y muy buena, es de cómo está la estructura ósea, ¿no? Si hay alguna fractura, eso sí, tomografía nos ayuda bastante para lo que son huesitos en este caso. Entonces, tomografía sirve para ver estructuras óseas, también a nivel cervical. Y esta es la resonancia magnética, miren, bueno, es una resonancia magnética de uno de los primeros resonadores. Como ustedes verán, la resolución no es tan buena, pero sí me permite ver no solamente las estructuras óseas, como veo acá, ¿no? Puedo ver los discos intervertebrales entre ellas, ¿no? Los discos intervertebrales. Puedo ver la médula espinal, ¿sí? La médula espinal en todo su recorrido. Entonces voy a poder, si algún cuerpo vertebral se ha ido hacia atrás y esté comprimiendo la médula espinal, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una resonancia magnética, por ejemplo, potenciada, acá dice, en T2. Obviamente ustedes ya habrán reparado que esto está equivocado, porque la resonancia magnética en T2, ¿cómo se ve el líquido cefalorraquídeo? Hiperintenso, ¿no? Esta es una resonancia magnética potenciada en T1. Esto acá está mal, ¿sí? ¿Cómo lo reconozco? Por el líquido. Los líquidos son hipointensos, es decir, son negritos,
en la secuencia de T1 y son hiperintensos, así blanquitos, en la secuencia de T2. Acá el líquido cefalorraquídeo que rodea la médula espinal, ¿sí?, es negro, entonces es una secuencia de resonancia magnética en T1. Otra cosa que me llama la atención, esta columna cervical está completamente recta, ¿no? Hay una rectificación de la columna cervical. Normalmente, como les decía, debe haber una pequeña curvatura, una lordosis cervical fisiológica, cosa que no hay acá, ¿no? Entonces, como ven ustedes, me da información de los cuerpos vertebrales, de la médula espinal, cómo está el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Aparte también de las columnas anteriores, aquí no ha salido muy bien, pero en la actualidad se ve muy bien, inclusive puedo ver estructuras que están por delante, como por ejemplo acá la luz de la tráquea, ¿no? O sea, te da información diferente, puedo ver parte de lo que son los cerebelos acá, en 11, puedo ver parte de del bulbo raquídeo, del puente, si toman un poquito más arriba, de repente el puente, ¿no?, de Barol, lo puedo ver ahí. Entonces, este es el método en la actualidad que me permite a mí evaluar adecuadamente lo que es la columna vertebral. En este caso, la columna cervical, ¿no? La columna dorsal, ya también la incidencia anteroposterior lateral, oblicua también, en el caso yo quiero evaluar anillos de conjunción, agujeros de conjunción, ante sospecha de compresión radicular. Esta es una incidencia frontal. Entonces, acá tengo las apófisis espinosas al centro, entonces yo tengo que trazar mi línea interespinosa, como les decía, que tiene que ser central, ¿no? Miren acá cómo las costillas llegan a la columna vertebral. Entonces, si este es el cuerpo, digamos, D4, esta será la cuarta costilla. Si es D8, este debe ser la octava costilla. Se correlacionan de esa forma, ¿sí? Esta es una incidencia lateral, en la cual yo puedo ver cómo está la morfología de los cuerpos vertebrales, si por si acaso hay colapso, ¿no? Cómo están los espacios intervertebrales también, me da una adecuada información de lo mismo, y bien me da una información de cómo están los arcos posteriores de la columna vertebral, ¿no? Las apófisis espinosas, las articulaciones interapofisarias inferiores, interapofisarias superiores, ¿no? Esta es una tomografía, ¿sí?, con field of view bien grande, ¿no? Entonces ustedes pueden ver acá el cuerpo vertebral, ¿sí?, hacia adelante, la zona que une el pilar anterior o la parte anterior del cuerpo vertebral se llaman los pedículos, hacia adelante, y hacia atrás tenemos las láminas, ¿no? Pedículos, láminas, ¿sí? Y acá tenemos el agujero raquídeo, el agujero vertebral, agujero medular, ¿sí?, por donde pasa la médula espinal, ¿sí? Aquí al costado tenemos las apófisis transversas, ¿sí?, apófisis transversas, y hacia atrás y medial tenemos las apófisis espinosas, ¿sí?, las apófisis espinosas. Acá podemos ver lo que son las partes blandas paravertebrales, ¿sí?, que también puedo evaluar en un estudio de tomografía, ¿no? Este sí es una resonancia magnética potenciada en T2, mire. ¿Cómo está el líquido cefalorraquídeo? Hiperintenso, ¿no? Sigo viendo un poco más hipointenso, es decir, más negrito, lo que es la médula espinal. Puedo ver la cifosis dorsal normal, ¿sí?, el eje, la curvatura dorsal, siempre existe esa curvatura. Puedo ver los discos intervertebrales, que son normalmente hiperintensos y de una altura adecuada,
¿sí? Puedo ver hacia atrás los ligamentos, ¿no? El ligamento longitudinal posterior, por ejemplo, por detrás de los cuerpos vertebrales, o por delante los ligamentos longitudinales anteriores, ¿no? Que muchas veces se puede romper y puede hacer que los cuerpos vertebrales vayan hacia atrás y compriman la médula espinal, ¿no? Cuando yo hago la resonancia magnética voy a hacer bastantes cortes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este corte, lo que veíamos en la columna, en la radiografía en oblicua, ¿no? ¿Recuerdan? Los agujeros de conjunción, miren. Y aquí sí se ven, mira, ustedes ven este agujero redondito y al centro ven una imagen más negrita, hipointensa. Esa imagen negrita son las raíces nerviosas. Entonces no solamente veo el agujero de conjunción, sino veo al centro también las raíces nerviosas. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí ya puedo ver si esta raíz nerviosa está comprimida o no está comprimida, ¿sí? Toda esa información más exacta me da la resonancia magnética, ¿no? Y también puedo ver nuevamente los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales. Esta es una resonancia magnética en un corte axial en secuencia de T2 porque el líquido brilla. Podemos ver el cuerpo vertebral propiamente dicho, la columna posterior con las apófisis transversas, debería estar las apófisis espinosa. Acá veo el agujero vertebral, ¿sí? Esta imagen redonda, un poco más gris, vendría a ser lo que es la médula espinal. Y todo lo blanquito es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que circula a ese nivel y protege también a la médula espinal. La columna lumbosacra también se puede evaluar con estas diferentes incidencias cuando utilizo radiografía convencional. Nuevamente, una incidencia frontal, tengo que evaluar la línea interespinosa, ¿sí? Que siempre tiene que estar continua y medial, ¿no? Al centro, ¿no? Veo la altura de los cuerpos vertebrales, veo los espacios intervertebrales, puedo evaluar lo que son las apófisis transversas, ¿sí? Y ver si hay algún tipo de patología, ¿no? Como les decía, básicamente la indicación es cuando pienso en algo traumático, estoy sospechando algún tipo de fractura en estas incidencias, ¿no? Esta es la incidencia lateral, ¿sí? En la incidencia lateral, lo que yo les decía, siempre tengo que hablar la línea retrocorporal, ¿no? Que tiene que ser continua, como en este caso, miren. ¿Sí? Esa es la línea retrocorporal. Puedo ver también cómo está la altura de los cuerpos vertebrales, cómo están los espacios intervertebrales, ¿sí? Cómo está la densidad de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Para eso me ayuda lo que es la columna lumbosacra en incidencia lateral. Existe una incidencia oblicua, que es una incidencia oblicua a nivel de la columna lumbar, en el cual cuando hago esa incidencia me da una imagen muy peculiar, ¿no? Que le llaman la imagen del perrito o el perrito de la chapelle, ¿no? Que es más o menos, si ustedes se dan, alucinan acá. ¿Sí? Este es el perrito de la chapelle, ¿no? En el cual el ojito, ¿sí? El ojito que está acá va a ser el pedículo. Entonces, esta es una imagen normal, ¿sí? De un perrito. Entonces, ¿para qué me sirve la incidencia oblicua en la columna lumbar? Para evaluar básicamente este cuellito. Yo tengo que hablar, si veo una línea continua o su cabecita se ha ido un poco más hacia adelante y su cuerpito se ha ido hacia atrás, entonces es un perrito degollado, ¿no? Entonces, eso a mí me representa que hay una fractura en la parte intermedia, ¿no? Y eso es normalmente causa de la listesis que puede haber, es decir, cuando un cuerpo vertebral se va a desplazar por delante del otro, ¿no? Entonces, normalmente los cuerpos vertebrales están uno detrás del otro, a la misma altura con la línea retrocorporal, pero puede haber casos en el cual el cuerpo vertebral no sigue la línea retrocorporal, ¡ploc!, choca acá. Me habla de que hay una fractura en la parte intermedia, y en las oblicuas se ve como una fractura o un perrito degollado a nivel de la incidencia oblicua.
Hemos visto los cuerpos vertebrales diferentes, también me permite evaluar los discos intervertebrales, pero en forma indirecta. Lo que yo veo en los discos intervertebrales es este espacio radiolúcido que existe entre ambos cuerpos. Lo que yo tengo que ver es cómo está esa altura, ¿no? Es decir, esto. Si está disminuido, si está aumentado, me da signos indirectos. En este espacio radiolúcido está el disco intervertebral. Pero yo solamente cómo supongo si está dañado o no, por la altura de ese espacio. Entonces yo tengo que ver cómo está la amplitud. Sabemos que este disco intervertebral está formado por anillo fibroso y el núcleo pulposo, el cual se puede herniar en algunas patologías, ¿no? Entonces, me evalúa el disco intervertebral, sí, en forma indirecta. Básicamente, ¿cómo? Evaluando la altura de este espacio. Pero no me dice cómo está el anillo fibroso, no me dice cómo está el núcleo pulposo, se dan cuenta, porque básicamente lo que evalúo son las estructuras óseas. Ahora evaluamos lo que es el cráneo. Igual, ¿no? Las diferentes técnicas con las cuales contamos radiografía también me permiten evaluar lo que es la región del cráneo. Las ciencias que puedo utilizar, incidencia lateral, antero-posterior, semiaxial y axial. En la incidencia lateral voy a evaluar todas estas estructuras de las suturas, es decir, la unión de los diferentes huesos del cráneo, los huesos frontales que se unen con los huesos tales, los huesos parietales que se unen con los huesos occipitales, ¿sí? Esas son las suturas. Puedo ver surcos arteriales, puedo ver impregnaciones tanto arteriales como venosas, y en algunas patologías, cuando son muy prominentes los senos venosos, me van a permitir ver en forma indirecta, por la presencia de radiolucidez, cómo están los senos venosos intracraneales, ¿no? Entonces, esta es una radiografía en incidencia lateral del cráneo. Puedo dividirla en tres zonas, lo que es una zona de la fosa anterior, lo que es la fosa media y lo que es la fosa posterior, ¿no? Esas son las incidencias lateral y las estructuras que nosotros podemos evaluar, ¿no? Básicamente el cráneo, cuando sospeche de algún tipo de fractura, cuando de repente veremos más adelante algún tipo de línea que me pueden hablar de una platisbacia, ¿no? En estos pacientes, si estoy sospechando de eso. Para evaluar qué otra cosa, sí es importante hasta en la actualidad, esta zona a nivel de la fosa media, ¿no? Para evaluar lo que es la silla Turk, para ver si está disminuida de tamaño, está aumentada de tamaño. Estas cositas, líneas radiolúcidas que ustedes ven acá son las impresiones venosas. Y acá, por ejemplo, la sutura, ¿no? La sutura en este caso entre el hueso frontal y parietal, ¿no? Puedo ver acá la tabla interna del hueso, la tabla externa, esta es la zona medular al centro, si hay alguna lesión lítica en que me haga pensar de repente una metástasis, una lesión ósea que comprometa los huesos del cráneo, si hay alguna fractura, una solución de continuidad, para eso también me sirve lo que es la incidencia lateral del cráneo, ¿no? Puedo ver imágenes radiopacas, es decir, blancas, ¿sí? Recuerden que las imágenes radiolúcidas son las imágenes negritas, ¿sí? Radiopacas fisiológicas pueden calcificarse las granulaciones aracnoideas, la glándula pineal normalmente se calcifica, los plexos conoideos también se calcifican, ligamentos, ¿no? Sobre todo los interclinoideos y petroclinoideos también se pueden calcificar en forma fisiológica. Nuevamente es la incidencia lateral, fosa anterior, fosa media, fosa posterior. Acá puedo ver la silla turca con las apófisis clinoides anteriores acá y apófisis clinoides posteriores en este lado, ¿no? Acá puedo ver las apófisis mastoides, ¿no? Deben ser radiolúcidos. Si está blanco como en esta zona, esto se ve por la superposición de las imágenes. Puede haber algún tipo de mastoiditis, un proceso inflamatorio de las celdas mastoideas, ¿no? Estas son las estructuras que yo puedo evaluar en una
radiografía lateral de cráneo. ¿Sí? Este es el hueso frontal. Acá está el techo de la órbita. Acá más abajo debe estar la lámina cribosa del etmoides, ¿no? Que es por donde salen las raíces nerviosas del primer par craneal, el nervio olfatorio. Aquí la cresta ósea lateral, y en esta zona es el hueso esfenoidal, ¿no? Todo esto es el hueso esfenoidal, ¿no? Que también tiene que tener una continuidad, ¿no? Acá veo continuidad de hueso esfenoidal, en este caso del ala mayor del esfenoides, y en el caso, por ejemplo, vea una discontinuidad o una escalera, ya me podría hablar de algún tipo de patología, sobre todo cuando tengo el antecedente de traumatismo, ¿no? En la fosa media, básicamente para evaluar lo que es la silla turca, ¿no? La silla turca. Y miren, todo esto es la silla turca, ¿verdad? Y la silla turca hacia adelante, las apófisis clinoides posteriores y acá las apófisis clinoides anteriores. Este es el fondo de la silla turca. Hacia abajo, el fondo de la silla turca. Y algo muy importante, por debajo de la silla turca está este espacio radiolúcido, ¿sí? Es el seno esfenoidal. Entonces, cuidado, por ejemplo, hay patologías tumorales a nivel de la silla turca. Sabemos que la silla turca, el contenido es la glándula hipófisis, glándula pituitaria, ¿verdad? Entonces, hay tumoraciones como los adenomas que pueden destruir este piso de la silla turca e infiltrar el seno esfenoidal, ¿no? Entonces, siempre también tenemos que evaluar cómo está el seno esfenoidal en estos casos. Y en la fosa posterior, toda esta zona, vemos el hueso occipital, su tabla interna, su tabla externa, las apófisis mastoides que estén radiolúcidas, que no estén esclerosas, pensando en algún proceso infeccioso. Acá tenemos la sutura posterior, ¿sí? Que vendría a ser la unión del hueso parietal y el hueso occipital, ¿no? Nuevamente acá en estas cositas, flechitas negritas que ustedes ven, son las impresiones venosas, ¿no? Este es en una incidencia transorbitaria que también, acá con una magnificación, recuerdan cuando vimos la clase de senos paranasales, es muy similar. Entonces podemos ver en la parte superior lo que es la crista Galli. Todas estas imágenes radiolúcidas corresponden a lo que son los senos etmoidales y hacia atrás el seno esfenoidal, ¿no? El seno esfenoidal que viene a ser toda esta zona de acá. Pero acá hay una superposición de imágenes, ¿no? Recuerden que el seno esfenoidal está hacia atrás y hacia adelante están las celdías etmoidales, ¿sí? Esta es la lámina vertical del etmoide, ¿no? Al centro siempre, ¿no? Y abajo ya tenemos lo que es el tabique nasal. Esta es la misma incidencia, en el cual también nos permite ver lo que son los peñascos. En esta incidencia también ver lo que son los techos de las órbitas. Acá podemos ver los senos paranasales frontales, ¿sí? Los senos maxilares, ¿sí? Y podemos ver las fosas nasales, ¿no? Tanto derecha como izquierda. Esta es una incidencia semiaxial y el paciente se inclina un poco como mirando hacia abajo y el rayo entra por atrás, ¿no? Por el occipucio. Acá básicamente es para ver esto, ¿no? Lo que es el agujero occipital, ¿no? Que ustedes saben es por donde sale la médula espinal, ¿no? La médula espinal. Entonces yo tengo que ver cómo está ese agujero occipital, si está estenosado o no, en el cual yo sospeche, por ejemplo, en un traumatismo y estoy pensando que hay una compresión medular, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Que obviamente los pacientes que yo sospecho una compresión medular a nivel cervical, generalmente pues tienen dolor o de repente están parapléjicos o cuadriplégicos, ¿no? Entonces, esta incidencia era bien difícil para realizarla, ¿no? Entonces, obviamente este no es un paciente que tiene un traumatismo, sino es una incidencia que se hizo de forma
teórica nada más, ¿verdad? Entonces, son partes de la historia de la radiología que en la actualidad ya se está dejando mucho de lado, ¿no? En esos casos, resonancia magnética. Para evaluar las estructuras, las capas que protegen el encéfalo, el cerebro, dentro del cráneo, sabemos que están conformadas por las meninges, ¿no? De esas son tres: la dura madre, que tiene dos capas, una perióstica y una meningia, una capa aracnoides y una capa que es la pía madre, ¿no? Son tres capas, ¿no? La pía madre, que está pegada al encéfalo, la dura madre, que está pegada, adosada hacia el hueso, y entre ambas la capa de meninge llamada la aracnoide, ¿no? Esta capa, la dura madre, también le llamamos paquimeninge, ¿sí? Paquimeninge. Y estas dos capas, la aracnoides como la pía madre, se llaman lectomeninge, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Neoplásicas, los pacientes que tienen neoplasia tienen metástasis, le llamamos diseminación lectomeningia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diseminación lectomeningia, estamos hablando de compromiso de estas membranas meningias, ¿sí? La dura madre es la más gruesa y la más externa, ¿no? Y la que da mayor protección a lo que es el encéfalo, ¿no? Este es un corte, vemos el cráneo, y de hacia afuera hacia adentro tenemos las diferentes capas, ¿no? La dura madre, la aracnoides, y la pegada hacia el hueso, hacia el encéfalo, es la pía madre, ¿no? Ahora, la dura madre también hacen estos repliegues, ¿no? Acá en la zona media me va a dar lo que es la hoz del cerebro, ¿no? Se repliega hacia el centro y me va a dar la hoz del cerebro. A nivel inferior se va a replegar y me va a dar lo que es la tienda del cerebelo, ¿no? ¿Sí? La dura madre se repliega y me da estas divisiones, ¿no? Ustedes, cuando han visto el encéfalo, hacia el medio hay un espacio, ¿no? Un surco intercerebral en el cual se mete la dura madre, ¿no? La aracnoides es una membrana vascular, ¿sí? Lo más importante de la aracnoide es que por debajo de ella está el espacio subaracnoideo, que es por donde está circulando el líquido cefalorraquídeo, ¿no? En esta vista, por ejemplo, tengo el encéfalo. La que está más pegada al encéfalo debería ser la pía madre, ¿no? La más externa vendría a ser la aracnoides, y entre ambas el espacio subaracnoideo, ¿no? Y la que está pegada y más afuera es la dura madre, con su capa endóstica o perióstica adosada del hueso, y la capa meningia, que está pegada hacia medial, hacia la región del aracnoides, ¿no? Estas son las vellosidades aracnoideas, que es donde se produce el líquido cefalorraquídeo, ¿no? La pía madre es una membrana vascular, la que está adosada al encéfalo y la que le irriga, ¿no? La que le da nutrición. El líquido cefalorraquídeo, como saben, es producido por los plexos coroideos, va a irrigar todo lo que es el sistema ventricular y el espacio subaracnoideo, se reabsorbe a nivel de los senos venosos, a nivel de las vellosidades aracnoideas. Tiene como peculiaridad, ustedes saben si han hecho alguna vez una punción lumbar, que es un líquido como cristal de roca, ¿no? Bien transparente, un poco pegajoso, si podríamos decirlo, pero sobre todo su color, ¿no? Si vemos un color sanguinolento, hay un sangrado, un traumatismo, una neoplasia. Si tiene un color verdoso, amarillento, pensamos en una infección, por ejemplo, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, bueno, circula desde todo lo que es el encéfalo hasta todo lo que es médula espinal, ¿no? Por diferentes agujeros que ustedes ya conocen, bueno, y no creo que no es lugar de repasarlo. Las arterias y venas del sistema nervioso central también podemos evaluarla con estudios de imágenes, ¿sí? Podemos utilizar estudios de resonancia magnética. ¿Y cuál es la importancia de estudios de resonancia magnética? Hablábamos en las prácticas que normalmente los estudios de tomografía, para yo poder evaluar las estructuras vasculares, tengo que darle un contraste iodado.
Pero ¿qué pasa? Muchas veces los pacientes son alérgicos al contraste iodados o también tienen cierto grado de insuficiencia renal. Saben que esta sustancia puede provocar una nefropatía. Entonces, en esos casos está contraindicado ponerle el contraste. Entonces, ya no se hace la angiografía cerebral, sí se puede hacer, ¿no? Entonces, resonancia magnética tiene esa peridad, ¿no? Que puedo hacer este estudio angiográfico, ¿sí? Sin aplicar contraste, ¿no? Y miren, se puede ver adecuadamente, ¿no? Lo que es el polígono de Willis con sus diferentes estructuras. Igual, no solamente puedo ver lo que son estructuras arteriales, sino también puedo ver estructuras venosas, ¿no? Como son los senos longitudinales superiores e inferiores. O sea, puedo evaluar todo lo que es el sistema arterial y venoso, sin aplicar sustancia de contraste. En cuanto a la patología de la columna vertebral, son diferentes, desde procesos congénitos hasta procesos tumorales, que es lo que veremos. Dentro de los procesos congénitos, hemivértebra, síndrome de Klippel-Feil, asimilación del atlas, espina bífida. La primera patología, la hemivértebra, en el cual es una patología congénita en la cual solamente hay, ustedes saben que normalmente el cuerpo vertebral de una incidencia frontal se ve así, pero en la hemivértebra solamente se ha desarrollado una parte de ella, ¿sí? La otra parte no se ha formado, ¿sí? Entonces, obviamente, solamente hay la parte medial del cuerpo vertebral. Y eso va a alterar, como ustedes saben, un crecimiento anómalo de las curvaturas de la columna vertebral, ya sea en la región cervical, dorsal, lumbar, va a comprometer estas articulaciones, ¿no? Entre los cuerpos vertebrales por esta malformación. Como aquí, por ejemplo, tengo los cuerpos vertebrales, es un cuerpo vertebral superior que está normal, pero acá veo la hemivértebra, por ejemplo, ¿no? Solamente se ha desarrollado la mitad. La parte de acá no se desarrolló. Entonces, ¿qué pasa si no desarrolla? Estas superficies articulares no hay disco intervertebral, entonces se va a erosionar, choca hueso con hueso y va a producir artrosis de estos cuerpos vertebrales, ¿no? Otra cosa, se va a alterar el eje, obviamente, ya no va a estar recto, continuo, sino va a estar un poco curvado por la presencia de esta hemivértebra, ¿no? Igual acá veo la hemivértebra, ¿sí? Generalmente tiene una forma triangular, ¿sí? Va a condicionar a la larga que estos cuerpos reales se fusionen y provoquen artrosis. Hay una alteración del eje, miren, ¿no? Normalmente recuerden que tiene que estar central y continuo, entonces eso puede condicionar una hemivértebra, ¿no? El síndrome de Klippel-Feil también es una patología que se produce en la columna cervical, en la cual, ¿qué cosa hay? Hay una alteración en la fusión de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Entonces, recuerden que normalmente hay espacios entre cada cuerpo vertebral cervical, hay espacios, discos intervertebrales, pero en este caso se fusiona, ¿no? Recuerdan que yo les decía que en el hueso sacro hay 5 cuerpos sacros, pero todos han fusionado. Es más o menos lo que ocurre acá en el cuello. Se fusionan todos esos cuerpos vertebrales. En este caso, por ejemplo, de C2 a C4, aquí C5 y C6. Esto es una patología congénita, ¿no? Los pacientes tienen mucho dolor, obviamente el cuello recto y rígido, ¿no? Y no van a hacer los movimientos que normalmente nosotros podemos hacer, ¿no? A ver, vamos a compartir la otra parte. Entonces, dentro de la patología, nuevamente las congénitas, hemos visto ya la hemivértebra, el síndrome de Klippel-Feil, podemos ver alteraciones de la posición ahora. Dentro de las más saltantes, la escoliosis. Recuerdan que yo les decía, pues, que debe existir una línea interespinosa continua y recta, ¿no? Entonces, una alteración en el eje lateral de esta línea me va a dar lo que son las escoliosis. Vamos a verla con un gráfico acá. Aquí, por ejemplo, ¿no? Recuerden que la columna vertebral tiene que estar continua, ¿sí?
Este es más o menos su recorrido, pero ustedes pueden ver que esta columna hoy tiene una curvatura acá normal, anormal, en la incidencia frontal. Esta curvatura que se va hacia la derecha en este caso, o que se puede ir hacia el otro lado, hacia la izquierda, se llama escoliosis. Esta escoliosis puede ser debida de tipo congénita o una causa idiopática que desconocemos, o causa, por ejemplo, por algún proceso traumático, infeccioso o tumoral. Entonces, esta alteración en la línea normal central de interespinosa se llama escoliosis, ¿no? Ya ustedes lo ven acá. Esta es una escoliosis, acá tengo la columna cervical y en la columna dorsal se produjo esta escoliosis, ¿no? Normalmente lo que pasa a compensar esta escoliosis dorsal, existe una pequeña escoliosis de la columna lumbar en sentido inferior, o puede ser una escoliosis a nivel cervical de tipo compensatoria, ¿no? De tipo compensatoria. Pero esto es la escoliosis, una alteración en el eje de la línea interespinosa. Igual acá con radiografía, ¿no? Ahorita sabemos que la columna debe ser así, recta, ¿no? Continua. Eso no ocurre acá, existe una curvatura. Ahora, esta escoliosis tiene una convexidad, recuerden, y esto sería una concavidad. Las escoliosis se refieren al nombre donde está la convexidad, ¿no? En este caso la convexidad está hacia la derecha, entonces sería una escoliosis dorsal derecha, ¿sí? Si estuviera para el otro lado la escoliosis, sería una escoliosis dorsal izquierda, ¿sí? ¿Y qué es la cifosis? Recuerden que fisiológicamente tenemos lordosis lumbar, cifosis dorsal, lordosis lumbar y cifosis sacra, ¿no? Entonces, pero a veces esa curvatura normal puede acentuarse, ¿no? Y puede ser de tipo patológica. Entonces hay un incremento en la convexidad fisiológica de la cifosis dorsal. Esas pueden ser de dos tipos, angulares o curvilíneas. Y la causa puede ser de diferente causa, ¿no? Desde la osteoporosis hasta los tumores o procesos infecciosos, ¿no? Esta es una incidencia lateral, ahorita la vamos a ver en una incidencia lateral, en el cual esta es la cifosis dorsal, entonces en el cual está acentuada. Y de forma fisiológica, podríamos decirlo ya conforme pasa la edad, es lo que ocurre en los ancianitos, ¿no? Los pacientes mayores he visto que se encurvan y su cifosis se hace marcada, ¿no? ¿Eso por qué? Porque los huesitos de estos pacientes tienen osteoporosis y se van achatando, pues, ¿no? Van atendiendo pequeñas microfracturas en esta zona de adelante y obviamente los discos se van achatando, achatando, eso puede provocar una cifosis. En este caso, una cifosis que mantiene su morfología, sería una cifosis de tipo curvilínea. También, ya hemos hablado de la cifosis dorsal, pero también puede ser una hiperlordosis lumbar, o sea, la curvatura a nivel lumbar puede estar muy acentuada. Como en este caso, ¿no? Sabemos, este es el cuerpo de L3, existe una línea que se traza L3 y normalmente si yo trazo en forma vertical debería chocar en el cuerpo vertebral de C1. En este caso no, ¿no? Entonces, este es un signo de una hiperlordosis lumbar. ¿Y qué me implica una hiperlordosis lumbar? Que este sea una columna inestable, no va a haber alteración en la marcha, va a provocar mucho dolor en el paciente, ¿no? Sobre todo en el caso, en las hiperlordosis lumbares. Aquí, por ejemplo, este es L3, entonces yo al centro de L3 trazo una línea, debería chocar en el hueso sacro, que está acá. Entonces, esta es una columna inestable. Este es un diagnóstico de una hiperlordosis. Pero acá hay otra cosa también. Recuerda que yo les hablaba de la línea retrocorporal. Trazo por detrás del cuerpo de L3 una línea, L4, L5, debía continuarse con S1, pero no, miren, S1 está más atrás. Entonces, el cuerpo de L5 se ha ido hacia adelante. Entonces, esto se llama una listesis.
Entonces acá lo que hay es una listesis, ¿no? Una listesis anterior de L5 sobre S1. ¿Recuerdan de esa incidencia oblicua en la cual se formaba el perrito de la Chapelle? Entonces acá el cuellito del perrito se ha ahorcado, hay una fractura. Entonces la línea retrocorporal está alterado, está condicionando una listesis del L5 sobre S1, está condicionando una hiperlordosis y está condicionando una columna inestable. Este es L3, yo trazo una línea y debería caer sobre S1, en este caso no cae, entonces hay una, también el otro diagnóstico es una columna inestable. La otra evaluación son las lesiones traumáticas, ¿no?, de la columna vertebral. Por ejemplo, cuando hay un traumatismo axial, cuando yo salto de un techo, obviamente puedo fracturarme los pies, pero también puede haber un compromiso de la columna cervical. Entonces acá, por ejemplo, el cuerpo vertebral de C1, acá veo un trazo de fractura, un pequeño fragmento que está separado del aspecto anterior del cuerpo vertebral, ¿no? Entonces tiene un epónimo, se llama fractura de Jefferson, una fractura del aspecto anterior del cuerpo vertebral de C1. Otro paciente con fractura también de C1, pero ya en una tomografía, miren cómo existen las soluciones de continuidad, tanto en el arco anterior como posterior lateral derecho, ¿sí? Fracturas, ¿no? El compromiso es de tipo axial, ha sido la acción de la fuerza. Fracturas de hiperflexión, ¿no? Cuando de repente están manejando su carro y hay un freno repentino, el cuello se les va hacia adelante, ¿no? Entonces hay una hiperflexión del cuello. Y si yo hiperflexiono el cuello, puede haber compromiso de lo que es la columna anterior de la columna vertebral. Micaela. Entonces lo que yo puedo ver es aplastamiento corporal anterior, como les decía, el signo de bostezo, ¿no? Obviamente, si se ha colapsado el cuerpo vertebral hacia adelante, acá hacia atrás se va a abrir más el disco intervertebral que adelante. Acá se van a juntar y hacia atrás se va a abrir más. Eso es como, uno abre la boca ahorita que están con hambre, es el bostezo, el signo del bostezo, o el aumento de la amplitud del espacio interespinoso. Entonces acá, por ejemplo, este es el cuerpo vertebral normal cervical, y acá vemos que ha habido un colapso, ¿no? Un colapso de este cuerpo vertebral. Y lo que yo le decía, el signo del bostezo es este aumento del espacio, ¿no?, intervertebral, y un aumento del espacio entre las apófisis espinosas, ¿no? Y acá, ¿qué otra cosa hay? Línea retrocorporal por detrás de los cuerpos, y acá nos sigue una línea. Entonces, este cuerpo se ha ido hacia atrás. Entonces, ¿qué probablemente recuerden? ¿Qué está por detrás de los cuerpos vertebrales? El agujero vertebral. Entonces, podría haber un compromiso, una compresión de la médula espinal. Mucho ojo con estas fracturas cervicales. Entonces, este es un signo indirecto de que probablemente hay una compresión medular. Obviamente con la clínica, es un paciente parapléjico, con parestesias, no lo sé. Este es un primer estudio, pero el estudio que deberíamos realizar sería una resonancia magnética. Y la fractura por hiperextensión es cuando el paciente frena y a veces, muchas veces, se va hacia atrás al mismo momento y puede fracturar lo que es el arco posterior, obviamente. Los procesos degenerativos también son más frecuentes, y estos son más frecuentes conforme pasa la edad, ¿no? Digamos que en forma fisiológica, entre comillas, los pacientes o nosotros, conforme avanzamos en edad, ya vamos a tener estos problemas degenerativos, así como tenemos artrosis en cualquier articulación, sea la rodilla, del hombro, también vamos a tener artrosis a nivel de las articulaciones intervertebrales. Aquí, por ejemplo, estos son una columna cervical en incidencia lateral, donde puedo ver, miren, los cuerpos vertebrales cómo están. Acá puedo ver normal, miren, estos son los platillos intercorporales superiores, inferiores, están más esclerosados. ¿Esto por qué? Porque el espacio ha disminuido, o sea, ya no hay disco intervertebral, el disco se ha gastado.
Entonces, al gastarse, ¿qué pasa? Los huesos se frotan, y va a condicionar esclerosis, ¿no? Todo esto blanco es la esclerosis. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Estos famosos piquitos del oro que vemos acá son los que se llaman los osteofitos. ¿Qué otra cosa también vamos a ver? Al rozarse los huesos van a condicionar erosiones, ¿sí? Erosiones en el cuerpo vertebral, lo que se llaman como geodas. Entonces, todo este proceso degenerativo se conoce con el nombre de espondiloartrosis, ¿no? Degenerativa. En este caso de la columna cervical, pero normalmente es de toda la columna, ¿no? Dorsal, lumbar. ¿Más acentuada en una zona que otra? Sí. Los discos intervertebrales también se pueden alterar conforme pasa la edad, disminuyen en altura, se van gastando, obviamente por el mismo roce continuo que ocurre, ¿no? Y la hernia del núcleo pulposo. ¿Consecuencia de un traumatismo? Sí. ¿Consecuencia de un proceso degenerativo? Muchas veces también. Esta es una resonancia de la columna lumbar y sacra, ¿estamos de acuerdo? Es una resonancia potenciada en T2 porque el líquido cefalorraquídeo está brillando, ¿sí? En este caso, recuerdan que yo les decía que la médula espinal llega más o menos hasta L1, nada más. Si hay un compromiso más abajo, no es compromiso de la médula espinal, sino probablemente de las raíces de la cola de caballo, de la caudequina, que ven acá ustedes, estas cositas larguitas, miren cómo se ven muy bien. Entonces, en este caso veo los discos intervertebrales como se ven muy bien, la altura está muy bien, pero aquí, por ejemplo, ya no lo veo tan bonito como este, ¿no? Mira, se ve bien blanquito el disco acá, bien bonito el disco, igual acá. Acá perdió la altura, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Probablemente por algún tipo de traumatismo, este disco intervertebral salió por fuera. ¿Sí? Miren, el disco salió. Es como si esto saliera hacia afuera. ¿Sí? Y obviamente al salir, ¿qué cosa va a hacer? Va a comprimir las raíces nerviosas, en este caso la caudequina, y el compromiso de eso puede producir parestesias, ¿no? Adormecimiento, dolor, o en algunos casos, si es muy compleja, puede ser parálisis, ¿verdad? También pueden haber procesos infecciosos, dos tipos, piógenos y no piógenos, ¿no? El piógeno, generalmente por vecindad, por un proceso a nivel de las partes blandas, en el 90% por el estafilococo aureus, y las no piógenas por la tuberculosis. Saben ustedes que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa sistémica. Normalmente compromete lo que es el pulmón, pero también puede comprometer cualquier parte del cuerpo, y entre esas los huesos, ¿no? Y cuando compromete los huesos de la columna lumbosacra, tiene un nombre, un epónimo que se llama enfermedad de Pot o mal de Pot, si lo han escuchado de esa forma. Entonces, a ese mal de Pot o tuberculosis lumbosacra le llamamos una espondilitis tuberculosa o enfermedad de Pot. ¿Qué ocurre en la espondilitis o mal de Pot? Va a comprometerse, ¿qué cosa? El espacio entre los cuerpos vertebrales, ¿sí? Y el cuerpo vertebral en sí, tanto de arriba como abajo. O sea, hay un compromiso del disco y de los cuerpos vertebrales. Es por eso que eso se llama no solo espondilitis, se llama una espondilodicitis de disco, espondilodicitis. ¿Sí? Entonces, ¿hay alteración en el hueso? Sí. ¿Hay alteración en el disco? Sí. Y también puede haber alteración a nivel de las partes blandas paravertebrales con la formación de abscesos o colecciones. Entonces, ¿qué ocasiona este mal de Pot? Erosión del hueso. Mira, acá se ve la cortical muy bonita, pero acá ya no la veo, ¿no? He perdido. Acá veo la cortical, pero acá ya se perdió, ¿no? Produce una osteólisis, una erosión de los platillos articulares. Esta es una que está comenzando recién, pero podría ser muy complicada y como acá, por ejemplo, ya colapsó, miren. Este es el espacio normal, ¿sí? Pero acá el espacio ya está todo alterado. Miren cómo se ha carcomido todo lo que es los cuerpos vertebrales, ¿no? Entonces esto está haciendo una espondilodicitis. Otra cosa, ha alterado el eje, ¿no? Recuerdan que hablábamos de las escoliosis, ¿sí? Condiciona una escoliosis en este tipo, por ejemplo, de tipo angular, ¿no? Y esta es una espondilodicitis ya crónica, cuando es mucho el tiempo que pasa. Miren las vértebras cómo se ponen, de color
blancos, radiopacas, ¿no? Y dan la configuración de una vértebra en marfil, ¿sí? Una vértebra en marfil le llaman. Y lo que le decía, ¿no? Condiciona estas colecciones o los abscesos paravertebrales. Los tumores pueden ser benignos y malignos. Los más frecuentes son los tumores benignos y a la larga más o menos el 70-80% de los tumores benignos en los cuerpos vertebrales son los hemangiomas. Le siguen las enostosis y los osteocondromas que son poco frecuentes. Dentro de los malignos, el más frecuente son las metástasis, ¿sí? ¿Cuál es el tumor óseo maligno más frecuente? Metástasis de cualquier primario, frecuentemente mujeres mama, en hombres pulmón, ¿sí? Pero también pueden haber tumores malignos primarios que se originan en la misma columna vertebral, sí, como los cordomas y los condrosarcomas, pero son mucho más infrecuentes. Lo más frecuente es que sean metástasis. Si ustedes ven una lesión ósea con características de malignidad en los cuerpos vertebrales, si le dicen que tiene metástasis, en el 80% o 90% le van a dar en él, porque los primarios son muy, muy raros. Como les decía, ¿no? El hemangioma es el tumor óseo benigno más frecuente en los cuerpos vertebrales, ¿sí? Básicamente es una malformación venosa que se produce dentro de los cuerpos vertebrales. Lo puede evaluar con radiografías, con tomografía y con resonancia magnética. No es un tumor que dé sintomatología. Generalmente son hallazgos incidentales por otra causa, ¿no? Se golpeó, le duele mucho la columna, le toma una radiografía y puede encontrar un hemangioma. Pero normalmente no es que sean los causantes de la patología. Son tumores totalmente benignos y que son diagnosticados en forma incidental, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, los cuerpos vertebrales están muy bien, la altura, los espacios perfectamente, y acá veo una menor radiolucidez, ¿no? Pero veo estas pequeñas trabéculas, estas columnas, ¿no? Radiopacas en este cuerpo que está más negrito que el resto. Entonces, esto es un signo indirecto de la presencia de un hemangioma, que se ven mucho mejor en la tomografía, ¿no? Estas son las trabeculitas que yo veo en la radiografía, ¿no? Obviamente esta es una radiografía en corte axial, pero si yo lo vería en una lateral o sagital, yo vería las columnas así, vería las columnas radiopacas, ¿no? Estas columnas radiopacas las vería así, ¿no? Entonces, hemangioma, tumor benigno más frecuente de los huesos vertebrales. Y las metástasis, lo que yo le decía, ¿no? Es la lesión maligna más frecuente. Y aquí, si bien es cierto, las radiografías me pueden ayudar, pero también el gol estándar es resonancia magnética. Miren, acá veo esta radiografía, los huesos de la columna lumbar, radiolúcido, y acá veo radiopac. Doctor, pero hace poco también me dijo que en el mal de Po también se ve la vértebra marfil. Muy bien, es diagnóstico diferencial. Pero si es un paciente que no tiene antecedente de tuberculosis, mi diagnóstico debe ser una vértebra en marfil. Otra enfermedad que también me puede dar esta forma o esta densidad del cuerpo vertebral es la enfermedad de Payet. Y otro tumor, el linfoma. Linfoma primario vertebral también me da vértebra en marfil. Entonces, el diagnóstico de vértebra en marfil son 4. Metástasis, cáncer de mama, cáncer de próstata en hombre, linfoma, enfermedad de Payet y tuberculosis lumbosacra. En este caso es una metástasis osteoblástica por un cáncer de próstata. Y esta es la misma metástasis osteoblástica o radiopaca que se ve. Miren cómo se ve blanquito. Entonces miren cómo el cuerpo vertebral está más hipointenso. Normalmente es hiperintenso, esto es normal. Y cuando hay una metástasis está hipointenso. Y acá hay otra cosita, miren. Esta es la curvatura posterior del cuerpo, está normal. Pero aquí miren ya cómo se perdió y se está yendo hacia adentro del espacio vertebral, ¿no? Miren esta longitud y acá está estenosada, ¿sí? Está estenosada porque se está yendo hacia atrás. Obviamente porque este hueso
enfermo es más lábil y se puede colapsar. Y todo se va a ir hacia atrás, ¿no? En el cráneo también puede haber algunas patologías óseas, pueden haber imágenes radiolúcidas, o sea, líticas, ¿sí? Todas estas podría haber. Por ejemplo, esta imagen lítica en el cráneo, estas dos imágenes líticas, radiolúcidas, en un niño hay que pensar en un granuloma eosinófilo, ¿sí? Igual, cualquier lesión lítica en el cráneo, la primera patología que yo debo pensar es en metástasis. Metástasis. ¿Puede haber lesiones benignas? Sí, pero son más infrecuentes. Lo primero que yo debo pensar es en metástasis, sobre todo si tiene clínica. Si es un hallazgo incidental porque se golpeó y le tomo una radiografía y encuentro esta imagen radiolúcida, puedo pensar en una lesión benigna. Pero si es un paciente que comenzó a salirle un bulto, un tumor, le duele mucho, la principal patología es metástasis. Pueden ser únicas o múltiples. Si son múltiples, como esta, por ejemplo, que le llamamos lesiones en saca bocado, ¿sí? O el signo de la luna, ¿sí? ¿Han visto la luna? Es muy parecido. Esto se ve en los pacientes que tienen mieloma múltiple. Doctor, ¿esto también me puede dar una metástasis múltiple? Sí. ¿Así puede haber una metástasis por el cáncer de tiroides, por ejemplo? Sí. Pero es mucho más frecuente encontrarla en los pacientes que tienen mieloma múltiple. Estas son imágenes radiolúcidas o líticas, o sea, negritas. Pueden haber imágenes radiopacas, plásticas o blancas, ¿sí? Y todas estas patologías son las que me dan imágenes blancas. De esas, las más frecuentes a la larga es esta imagen radiopaca. Se llaman osteomas, que son lesiones benignas. Los osteomas son lesiones benignas, radiopacas, osteoblásticas. Este es otro tumor. Los osteomas, un dato, generalmente crecen hacia afuera del cráneo, hacia afuera del cráneo. Y cuando crecen hacia adentro, como en este caso, pueden ser de diferentes tipos. La más frecuente en este caso, el meningioma, ¿sí? Recuerdan que hablábamos de las capas que protegen el encéfalo. Entonces pueden haber tumores que se calcifican y que se originan de estas capas, sobre todo de la dura madre, y pueden calcificarse y dar este tipo de imagen. Acá también pueden haber múltiples meningiomas que pueden calcificar y ven esas imágenes radiopacas, ¿sí? Que son de tipo patológico. Hablábamos que también existen calcificaciones benignas, ¿no? Como la calcificación de la glándula pineal, calcificaciones vasculares, ¿sí? Calcificación de los plexos coroideos, es en forma fisiológica, pero puede haber calcificaciones patológicas también. Esto es una tomografía en el encéfalo, podría haber estas calcificaciones, generalmente provocada por la cisticercosis, ¿no? Se puede ver en una radiografía bien difícil, en tomografía sí se ve. Pacientes, sobre todo niños que tienen hipertensión endocraniana provocada por las hidrocefalias, ¿no? De tipo obstructivas o no obstructivas, nos van a dar signos radiológicos que se pueden evaluar en las radiografías de cráneo, ¿no? Miren, recuerdan que nosotros hablábamos de esas líneas negritas en las normales, miren acá como esas negritas se han vuelto ríos, ¿no? Esto debido a que el huesito de los niños, sobre todo, son muy lábiles, son todavía, no han calcificado completamente. Y imagínense ustedes que una presión interna muy fuerte van a condicionar que estos huesos se distiendan, puede ser que se abran las suturas y provocar diastasis, ¿no? Entonces, estos son signos indirectos de hipertensión endocrina. Es un diagnóstico, como ustedes se dan cuenta, y la radiografía de las muestras son antiguas, pues, ¿no? Ahora uno se puede medir el grado de presión intracraneal con otros métodos, ¿no? Antiguamente esto es parte de la historia de la radiología. Igual acá hay una diástasis de la sutura frontoparietal, signos indirectos de una hipertensión endocraniana. A nivel de la silla turca también puedo encontrar los signos indirectos de hipertensión endocraniana. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a encontrar
que la amplitud de la entrada de la silla turca está aumentada, obviamente. Voy a ver que existe un aumento en general del volumen de la silla turca. Voy a encontrar adelgazamiento del pilar posterior y anterior. Voy a encontrar que existe más radiolucidez de esas paredes, ¿no? Por una osteoporosis condicionada por ese aumento de la presión intracraneal. Existen algunas malformaciones craneanas congénitas, básicamente la platisbasia, la impresión basilar y el encefalocele. Hay un ángulo basal que tenemos que nosotros evaluar, sobre todo en los niños, y este ángulo basal se refiere a una línea. Esta es la silla turca. Entonces, mi punto medio de donde va a salir mis rayos va a ser el punto medio de la silla turca. Esta es la silla turca. Entonces acá trazo un punto medio. De aquí me voy a dirigir hacia el nasion. El nasion es la unión del hueso frontal con el hueso propio de la nariz. Trazo una línea. Acá está el agujero occipital. Entonces trazo otra línea. Este ángulo normalmente es 150 grados o menor. Pero si este ángulo es más de 150 grados, voy a hablar de una platisbasia. Como en este caso, ¿no? Trazo una línea desde el nasion hasta la línea media de la silla turca y de ahí al agujero occipital en su parte anterior, el ángulo es mayor de 170. Y como ustedes se dan cuenta, hay una alteración, básicamente se hace alteración en la morfología del cráneo, ¿no? En estos pacientes, y se asocia a la presencia de malformaciones de tipo congénito. Otra línea es la línea de Chamberlain, ¿no? Vamos a ver en el ejemplo la línea de Chamberlain. Entonces acá tengo el agujero occipital, acá está el paladar duro, entonces trazo una línea del paladar duro hasta el aspecto posterior del agujero occipital. Para la línea basal tomaba el aspecto anterior, recuerden, ¿sí? Trazo acá y de acá hacia adelante. Para la línea de Chamberlain, el paladar duro y el aspecto posterior. Entonces, trazo esa línea y normalmente toda la columna vertebral cervical, o sea, los huesos C1, C2 deben estar por debajo de esa línea. Pero ¿qué pasa cuando hay una alteración de tipo congénita? Va a haber un ascenso del atlas y del apófisis odontoides del axis por encima de esa línea de Chamberlain. Entonces, por ejemplo, acá atrás, este es el paladar duro, trazo una línea hasta la parte posterior del agujero occipital, y acá veo, miren, cómo sobrepasa el apófisis odontoides. Entonces, obviamente, el apófisis odontoides se ha metido por el agujero occipital, ¿sí? Este es el agujero, va a entrar acá el apófisis odontoides, va a disminuir este espacio. Y ustedes saben que por acá, ¿quién sale? La médula espinal. Y podría condicionar compresión medular, ¿sí? Igual acá en esta resonancia magnética, paladar duro, trazo una línea hacia el aspecto posterior y miren acá cómo C2 se ha ido por encima. Y obviamente esto debería estar por debajo de esta línea. Entonces esto va a condicionar que este agujero occipital, ¿sí? Y puede condicionar compresión medular. Entonces, mucho cuidado. Hay que verificar esta línea de Chamberlain para hacer el diagnóstico de una impresión basilar. Igual acá, nuevamente, trazo una línea del paladar duro hacia el aspecto posterior del agujero occipital y miren cómo el apófisis odontoide se ha ido por encima de ello. El diagnóstico es impresión basilar. Hay estrechamiento del canal, por acá sale la médula espinal y podría haber una compresión medular. Y la encefalocele generalmente es una malformación congénita en la cual va a salir el contenido, ¿sí?, del cerebro, en este caso del cerebelo por fuera, ¿no? Por fuera, porque hay una alteración a nivel del hueso, por ejemplo, porque las meninges están alteradas, obviamente, pero aquí el cerebro va a salir con su meninge, ¿no? Con su pía madre. Entonces, el diagnóstico de la herniación, ese sería el término de la herniación, se llama encefalocele.
cuándo saldría solamente el encéfalo, pero sabemos que aquí está saliendo con meninge. Entonces el diagnóstico más preciso es un meningoencéfalocele. ¿Podría salir solamente las meninges? Sí, el diagnóstico sería un meningocele. Pero en este caso no suele salir el encéfalo, siempre se asocia a salida de las meninges. Entonces sería un meningoencéfalocele. Bueno chicos, eso es lo que le quería traer el día de hoy. Espero que hayan entendido. Por la hora mismo comprenderán que hemos tenido que acelerar un poco, pero las transparencias ya las va a hacer llegar el doctor con el delegado y ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias. Buenas tardes. Chao, Pati.